Buenas tardes, esto es Piensa Prensa. Y hoy tenemos un testimonio más de esos que le dan sentido a lo que significa la memoria, porque en realidad es una construcción que sigue viva. Buenas tardes, Odette López. Hola, buenas tardes. Agradecer el espacio para poder contar mi experiencia durante el tiempo de la dictadura. Muchísimas gracias. Bueno, estamos en una época que llama la conmemoración. Nosotros como Piensa Prensa hemos hecho un trabajo de compilado de testimonios porque sabemos que es distinto cuando tienen nombre, tienen rostro y la gente ve la diferencia entre ser una víctima, que puede ser un momento específico, a definirse como una sobreviviente, que además da cuenta de no solo que no lograron acabar contigo, sino que se sigue trabajando y se sigue generando nuevas puertas y esperanzas para el futuro. Sí, bueno, yo era una joven que estudiaba en la Universidad de Tarapacá de Arica, estudiaba Pedagogía en Historia y Geografía, fui dirigente en la universidad y a raíz del asesinato de un amigo, compañero, Salvador Cautivo, es que nos toman a un grupo de jóvenes universitarios y otros también de las juventudes comunistas de la población, nos toman detenidos y nos culpan a nosotros de haber asesinado a Salvador con una bala loca, cuando habían sido los carabineros los que lo habían matado. Murió él haciendo un rayado el día 31 de diciembre en Arica, y a raíz de eso nos toman, como te digo, todo este grupo, y ahí tuve mi experiencia de ser presa política. Ya lo había vivido con mi hermano, con muchos compañeros, pero yo siempre como que me había salvado, como se dice, y ahí estuve 18 meses presa en la cárcel de Arica, junto con presas comunes, y fue una experiencia de vida muy enriquecedora, porque a veces uno como estudiante universitario, aunque es luchadora, ¿no es cierto?, y tiene todos estos ideales, a veces vivimos en una burbuja intelectual. Entonces llegar a la cárcel, estar con las presas comunes, conocer a las mecheras, que son las que roban en tiendas. A veces nos enseñaban a cómo caminar con un tarro de leche entre medio de las piernas para que no se notara. Vivimos todo eso. Nosotros también le enseñamos muchas cosas. Adentro hicimos talleres de teatro, jugábamos a la pelota, festivales. Uno, cuando es militante, cuando tiene conciencia social, yo creo que donde te pongan, sigues haciendo un trabajo militante, el trabajo de educar a la gente, y sobre todo que la gente entienda. A veces ven a la gente de izquierda como lejana, y que somos parte de un todo, y que somos personas también, que luchamos porque creemos que es posible un mundo mejor, y que la verdad es que queremos integrar a todos y todas, educar a todos y todas para que comprendan en el mundo en que vivimos. Qué bonito mensaje, además como que mirada tan distinta de una experiencia que mucha gente seguramente tiene dentro de las peores de su vida. Claramente tú la Claro. resignificaste. Sí, bueno, es que o te puedes ahogar en eso, o puedes, como dice la palabra, resistir y resistir, ¿no es cierto? Porque es duro, es súper duro. Y yo lo cuento también porque, imagínate, estamos luchando por la libertad, y uno está preso, y hay momentos días que no te quieres ni levantar, porque además nosotros estábamos por ley de control de armas y ley antiterrorista, es decir, que no te permite libertad bajo fianza en ese tiempo. Entonces sabíamos que estábamos ahí hasta no saber cuándo. Y el sufrimiento que más, yo creo que más te marca, el sufrimiento de tu familia, el sufrimiento de mis padres, de tenerme ahí. Después cayó preso mi hermano también en Arica, entonces éramos los dos que estábamos ahí. Fue muy duro para ellos, para mi familia. Entonces yo siempre traté de tener una actitud como positiva, porque imagínate las visitas, si ellos te ven quebrada, es difícil. Y además yo era como la mayor de todas las presas que estábamos ahí.
Entonces yo siempre asumía Con como... 25 años. Claro, pero yo asumía como la responsabilidad de mantener como el ánimo arriba. Y como te digo, me sirvió mucho el ser militante, porque era un trabajo en la cárcel o en libertad, en la universidad, en la población, siempre haciendo un trabajo social, porque con el objetivo de terminar con la dictadura. Entonces ese era el objetivo planteado. Entonces ahí seguíamos haciendo trabajo, inclusive te cuento, adentro tuvimos la elección de Elwin en la cárcel. Te tomaron detenida en el 88. Claro. Cuando se supone que ya estas cosas no pasaban. Exacto. Nosotros fuimos los primeros presos a salir con las leyes cumplidas. ¿Te recuerdas? Y nosotros salimos en 90. Nosotros organizamos una elección adentro de la cárcel y ganó Elwin. Y hasta los gendarmes votaron por Elwin. Nosotros le habíamos hecho tanta conciencia. Teníamos también un buen trato. Ya después, cuando ganó el no, después teníamos un mejor trato, ¿me entiendes? Entonces, además, nosotros también hicimos un trabajo con los gendarmes también. Y como te digo, y después todos decían, oye, pero si ganó un 100% Elwin en la cárcel de mujeres de Arica. Así que, nada, yo te digo que lo que me tiene, digamos, conforme es que hicimos una labor, que no nos quebraron, a pesar de todo. Nosotros tuvimos harto tiempo, 20 días incomunicados, en una celda, yo, por ejemplo, que medía 1,5 por 1, que apenas alcanzaba una colchoneta asquerosa, que en este minuto yo a lo mejor nunca me acostaría, pero estuve ahí 20 días comiendo una comida a mal comer porque era asquerosa. Y todas esas cosas que vivimos, también vivimos violencia, estábamos con las presas comunes, entonces vive episodios de violencia, no pasaban cosas. Yo misma estuve 3 veces en los cuartos de castigo por haber peleado en la cárcel. Y yo soy bien pacífica, pero tú tienes que también defender tus derechos al interior de la cárcel, hay mucha violencia. Entonces, jóvenes universitarios vivimos toda esa experiencia que a lo mejor nunca lo hubiéramos vivido en nuestra vida, que son negativas, pero nos mantienen hoy siendo personas completamente fuertes y que pueden enfrentar la vida, venga lo que venga. Es muy, muy bonito verte hablar y con esa energía, además, Odette. Tú hoy día nos vienes a mostrar, además, este libro, Biografías de Artesanías, Mujeres Creando en Prisión y Exilio, 1973-1990. Este es un libro que compila la historia de 12 personas, 12 mujeres, que justamente fueron prisioneras políticas o exiliadas, pero de alguna manera rescataron a través de la producción de artesanía, de elementos. Entonces demuestra también, esto es como el testimonio de lo que tú nos estás contando, que en una situación tan compleja se puede crear, se pueden generar situaciones de compañerismo, hasta de arte, ¿no? De inspiración artística quizás. Exacto. Cuéntanos un poquito de qué se trata este libro. Bueno, cuando Josefina, que es la autora de... Josefina Vidal Miranda. Exacto, que es la autora del libro y del proyecto, me llama por teléfono. Yo actualmente vivo en Iquique, me llama por teléfono para ser parte de este proyecto. Yo al tiro dije sí porque es necesario que estas historias las conozcan las nuevas generaciones. Y sabes que leyendo los relatos hay un hilo conductor tan importante en este libro y de los relatos de las mujeres que estamos acá, que es el trabajo, el sueño común, lo comunitario, versus hoy que la juventud a veces está muy individualista, ¿no es cierto? La sociedad muy individualista, y nosotras luchamos por un sueño comunitario, de tener un país mejor, de terminar con la dictadura, y para eso lo arriesgamos todo. Porque nosotros cuando participábamos, para que los amigos sepan, nosotros estábamos en nuestras casas o salíamos a las calles y estábamos permanentemente arriesgando nuestras vidas a merced de la CNI, ¿no es cierto?, y de las fuerzas represoras, pero aún así nos atrevíamos porque era más que el yo,
era un nosotros que estábamos construyendo esto. Entonces, eso a mí me impactó mucho en esto, porque sin ponernos de acuerdo, ese hilo conductor estaba, ese sueño colectivo que hoy se ha perdido y que hay que recobrarlo, ¿no es cierto? Tenemos que recobrarlo, y yo creo que todo este espacio donde tú me invitas y todo este libro, ¿no es cierto?, son un aporte a esto. Te cuento además que ellos también lanzaron el libro en un colegio y fue muy exitoso. Dice que los alumnos, cuando empezaron a escuchar la narración de la expresa política que estuvo ahí, todos apagaron sus celulares y se pusieron a escuchar, hicieron preguntas y se interesaron por esto que era nuevo para ellos. Logró su objetivo, ¿no? Exacto. Generar empatía, cercanía. Exacto. Qué potente. ¿Cuál es tu historia ahí? ¿Qué hacías a propósito? Yo hacía unas tablitas de madera que empezaron como una idea para mi pareja, que es mi actual pareja, que estuvimos presos juntos. Él estaba de cumpleaños, entonces yo no tenía qué regalarle, entonces y me acordé que la mamá de Carolina Videla, otra presa que estuvo con nosotros, llevó hartos cajones de madera, así como desarmados. Y nosotros dijimos, ¿para qué son estos cajones de madera? Entonces yo me acordé de los cajones de madera, así que pesqué uno, lo empecé a lijar, lo dejé, pero así como una tabla así, brillante y todo. Y entonces le pedí a Dolores Cautivo, que es la hermana de Salvador Cautivo, el joven que también estaba presa con nosotros, el joven que mataron en Arica, que me hiciera un dibujo. Entonces se nos ocurrió hacer una idea de unas caricaturas que eran unos huevitos, que era un hombre y una mujer, que representaba, yo y Patricia, que eran jóvenes luchadores. Ella tenía un pasamontañas, pero hacía de lunares, con zapatillas Converse y todo eso. Entonces empezó esta historia de los huevitos. Entonces nosotros repartíamos volantes, y los volantes tenían un corazón. Y después nosotros, la gente, ¡ay, qué lindo! Porque él estaba en sección hombre, en el lado de los hombres, entonces yo se lo tenía que dar a las visitas para que se lo entregaran al otro día para su cumpleaños. Entonces todos lo vieron y les encantó, ¡ay, qué lindo podías hacer! Y nosotros, sí, pero yo lo hice para el cumpleaños, dije yo. Y después yo soy comerciante, soy de una familia de comerciantes, entonces yo le dije, y nosotros teníamos muchos problemas para que nos llevaran la comida, los familiares. Por ejemplo, el caso de mi familia, tenía que arrendar piezas en Arica porque yo estaba estudiando en Arica, y otros también presos de las mismas condiciones. Yo le dije, hagamos esto y lo vendemos. Ay, todos dijeron, sí, buena idea. Así que hicimos una historia más o menos como de 20 historietas, que era la vida de estos huevitos, que estos huevitos, él cortaba la luz con cadena en ese tiempo y la acompañaba. Entonces, y lo vendíamos y la gente los compraba, y muchos amigos en Arica tienen todavía eso en su casa como un recuerdo de ese tiempo. Y fue muy bonito y a todos les gustó. Entonces yo le mostré a las chicas. Bueno, además trabajamos en cuero, en otras cosas que yo, la semana pasada, a raíz de lo del libro, le digo a Patricio, mi esposo, le digo, oye, ¿te recuerdas que trabajamos en cuero y aprendimos a hacer esos nudos? ¿Verdad? Pues yo hice hasta una cartera de cuero que la regalé. Y si me preguntas ahora, no sabría hacer ninguna de estas cosas, porque fue un momento histórico necesario, donde plasmamos todo ese sentimiento, y en mi caso la relación que yo tenía con mi pareja, que es mi actual pareja hasta ahora. Qué bonita historia. Hoy vamos a ir a una pausa y seguimos con esta entrevista. Bien. 52 años, el día que se quebró la democracia. El 11 de septiembre de 1973, un golpe cívico-militar rompió la democracia en Chile, inaugurando una de las épocas más oscuras de nuestra historia. Un periodo marcado por la violencia de Estado, la persecución política y la violación sistemática de los derechos humanos.
La memoria sigue siendo una herida abierta, pero también es una herramienta fundamental para construir justicia y asegurar que los horrores del pasado nunca se repitan. En esta serie de entrevistas conmemoramos y honramos a quienes vivieron ese horror en carne propia. Sus voces, silenciadas por la dictadura, hoy se levantan con fuerza para narrar los testimonios de detenciones y torturas. En Piensa Prensa, como medio de prensa alternativa comprometido con los derechos humanos, a través de este trabajo queremos recordar que la verdad y la memoria son un faro indispensable para el futuro de nuestra sociedad. Seguimos con esta entrevista en este mes conmemorativo de una herida, de un tremendo golpe que sufrió nuestra patria, nuestro territorio, nuestra gente. Nos referimos al golpe cívico-militar del año 73. Y los testimonios que hemos ido mostrando históricamente y que este año también estamos trabajando son porque la memoria nos da la posibilidad de no repetir errores, pero además de conocer el rostro, la historia de esa persona, de esa amiga, de esa hermana, de esa madre, que podría haber sido cualquiera, y en este caso es Odette. Odette, nos has contado en la primera parte tu historia y es tan positiva que cuesta conectarlo con el horror que también significa, ¿no? Yo también imaginaba, tú dices tus padres, claro, las familias, que uno a lo mejor puede sobrellevar mejor o peor una condición de encierro y de maltrato, muchas veces de vejaciones. O sea, esto que tú comentes que estabas aislada en una pieza de 1,5 por 1 por 20 días es tortura. Sabemos que el ser humano no está hecho para ese tipo de situaciones. Pero tú has positivizado todo y es un tremendo aprendizaje y es una tremenda también un regalo que nos haces. Gracias. Sí. Gracias. Bueno, claro, uno positiviza en términos de que está la resistencia, ¿no es cierto? Pero también, claro, yo estuve, por ejemplo, más de 1 año sin ver a mi hermano, porque no me dejaban tener visitas, cuando los presos familiares pueden tener visitas internas y a mí no me dejaban. Entonces, sufrimientos como eso, tuvimos huelgas de hambre también, huelgas de hambre por las condiciones en las que había, carcelarias no solamente para las presas políticas, sino que para todas las presas ahí en la cárcel de Arica. Tú decías que no tenían baños. Claro, los dormitorios no habían baños. Entonces a nosotros nos encerraban a las 5 de la tarde y con uno de estos tachitos plásticos se ponía ahí y ahí teníamos que hacer nuestras necesidades. Entonces nosotras veíamos eso y yo para mí nunca pude hacer ahí, ¿me entiendes? Porque psicológicamente no podía. Así que prontamente nos organizamos con otras presas, todas las políticas que nos llamaban, y organizamos actividades de finanzas, estas mismas tablitas que vendíamos. Después nos llegaba mucho por la Cruz Roja y otras entidades internacionales, queso, nos llegaba mucho queso. Entonces nos pusimos a hacer empanadas de queso y las vendíamos en las visitas, tanto del patio de mujeres como del patio de hombres. Y ahí en Arica había muchas mujeres por tráfico. Entonces yo siempre me llevaba bien con ella. Entonces nos colaboraban con sacos de cemento y así logramos hacer un baño para cada dormitorio para que las mujeres pudiéramos estar dignamente, un baño con su taza, su lavamanos y su ducha, para que pudiéramos estar dignamente ahí. Yo creo que también esa impronta no solo fue buena para nosotros, porque siempre nos mantuvo como ocupadas, ¿no es cierto? Porque si tú te dejas caer en la pena y en la frustración de estar ahí, es duro, puede ser más duro, los días se convierten no de 24 horas, sino de 48 o más, y también en la impronta que nosotros dejamos como presas políticas. Yo hace un mes atrás me encontré con una presa y hola, nos saludamos, y ella andaba con una amiga y le dice,
oye, ella estuvo presa conmigo, pero ella fue política, ellos hicieron muchas cosas por nosotros. Entonces han pasado hartos años, como 30, no, más de 30 años, porque tengo un hijo que tiene 32, como 35 años han pasado, y esa presa común se acordaba de nosotros, se acordaba de esas cositas que a lo mejor eran pequeñas, pero que dicen mucho. O sea, yo siento que para nada pequeño, un baño para cada Sí, celda es un sí, tremendo cambio claro, en todos los sentidos. sí, de dignidad, porque nosotros luchamos por eso, por la dignidad del ser humano, ¿no es cierto? Y por eso, y digo resistiré, porque seguimos participando en muchas cosas. Mis compañeras de Arica siguen esto, las mujeres que salen en este libro, de una forma u otra siguen haciendo cosas. ¿Cómo cómo se está viendo este libro? ¿Se está presentando en distintas ciudades, acá en Santiago? Sí, mira, se lanzó el día martes en el Museo de la Memoria con un buen respaldo de gente, hubo muchas personas. Quiero agradecer a mis compañeros del movimiento No Más AFP, a nuestro dirigente nacional, vocero nacional Luis Mesina, que nos acompañó, a Rosario Ramírez también, que es la vocera metropolitana de nuestro movimiento, que estuvo ahí conmigo en ese espacio. Y además lo están presentando porque al final del libro salen varias interacciones que se pueden hacer para que la gente pueda comprender y leer el libro y leer los mensajes que el libro contiene. Y ellos han hecho actividades en los colegios, y ha sido muy significativo, tanto para Josefina, que escribió el libro, pero también para esos jóvenes que han podido escuchar estas narraciones. Y yo también tengo que preparar una actividad en Iquique, donde también vamos a lanzar el libro, y quiero también hacerlo en un colegio, porque son las nuevas generaciones las que tienen que construir este país, y nosotros tenemos que entregarle este mensaje y esta posta, porque hay mucho que hacer en nuestro país. Oye, estaba mirando además la edición, es muy linda, Sí. tiene un trabajo de unos bocetos, unos dibujos como en tinta, ¿no? Sí. Es un trabajo muy sutil. Y viendo un poco también el currículum de Josefina Vidal Miranda, que se dedica básicamente al diseño, pero también ha ido avanzando en esto de la conciencia social. Yo miraba que su último trabajo tiene que ver con una memoria feminista del diseño. O sea, ha ido encontrando en estas historias un sentido también desde su mirada. Claro, ella es una joven, y que también cuando nos mandó las preguntas, porque todo esto se lo hicimos a distancia, también eran unas preguntas como muy pertinentes y profundas, que nos llegaban. Yo un día hasta, y soy mala para llorar, ahora también me estoy emocionando, pero escarbaban mucho en uno. Yo a veces trato de ser como fuerte, pero las preguntas que ella te hacía para esto te escarbaban mucho en tus sentimientos más íntimos. Porque yo te digo que hay días que ni siquiera en la cárcel me quería levantar. O por ejemplo, nosotros dormíamos en una pieza con literas de segundo piso, pero la mía era de tercero, la única de tercero, para sentirme en algún minuto sola. Porque es terrible no sentirse contigo misma en alguna hora del día. Estar siempre en el patio acompañada, en la sala y en el dormitorio. Entonces, ahí tú podías reflexionar, estudiar. Entonces, todos sabían que, porque yo soy bien juguetón y buena para armar cosas, pero todos sabían que cuando yo estaba en el tercer piso, no había que molestarme, porque si no yo le podía ladrar. Entonces, yo te digo que las preguntas muy sutiles, pero que nos llegaron muy profundo a todas las mujeres que estuvimos en este hermoso proyecto, que es necesario difundirlo, como muchas otras cosas que se están haciendo, porque ahora que vemos todos estos discursos donde me parece increíble que personas, más allá de su ideología, ¿no es cierto?, puedan decir que hay crímenes que se justificaron, que la violencia en un principio fue necesaria. Yo te digo que con toda la experiencia que yo he tenido en mi vida durante la dictadura, que yo empecé muy chica a participar,
Yo tenía 14 años cuando entré a las Juventudes Comunistas y viví muchas cosas con mi familia. Mi hermano estuvo relegado. Nunca quisimos salir de Chile porque se nos ofreció. Nunca quisimos salir y mi hermano estuvo en varias ocasiones preso. Pero yo no odio. O sea, yo no sería capaz de hacerle a alguien de derecha o a un militar, a un carabinero, las cosas que ellos hicieron en ese minuto, y menos justificarlas. Entonces, nosotros, yo creo que la gente que es de izquierda, la gente como nosotros, no odia. Siempre dicen que el comunismo, las ideologías de izquierda son de odio, y yo creo que es al contrario. Nosotros sentimos un profundo amor por el ser humano y eso es lo que nos mueve. Qué bonito. Oye, se nos ha hecho súper corta la entrevista, pero yo quería, así como rapidito, tú no solo has hecho una vida muy potente, has desarrollado muchas áreas, sino que sigues abriendo otras cosas y me contabas que incluso tienes un programa de radio. Sí. Bueno, primero que todo yo soy comerciante, yo vengo de una familia comerciante, de eso vivo. Sí tengo un programa de radio en Iquique que va los días jueves y que se llama Mejor hablar de ciertas cosas. Así que un programa punzante, tiene de todo, mucha cultura también. Yo siempre invito a gestores culturales de nuestra región. La música fundamentalmente es música de los músicos de la región, que en Tarapacá, en Iquique, todo eso es muy rica, somos muy ricos en música de todo tipo. También soy vocera del movimiento No Más AFP, participo activamente también de un grupo de solidaridad con Palestina y asesoro algunas juntas de vecinos también, que las ayudo con sus proyectos o sus actividades. Entonces, sí, los días tienen 36 horas. Muy activa y muy motivada. Sí. Qué lindo. Muchas gracias, Odette. Tu testimonio es, yo creo, una lucecita de esperanza, además de un recordatorio de que hay cosas que no pueden volver a pasar nunca. Por supuesto, y agradecer este espacio y el tremendo trabajo que ustedes hacen, porque estamos sembrando semillas. Que así sea. Bueno, vea esta entrevista, compártala, consígase este libro que es precioso y apoye la prensa independiente. Acá nosotros estamos haciendo memoria y eso nos puede cambiar la historia. 52 años, el día que se quebró la democracia. El 11 de septiembre de 1973, un golpe cívico-militar rompió la democracia en Chile, inaugurando una de las épocas más oscuras de nuestra historia. Un periodo marcado por la violencia de Estado, la persecución política y la violación sistemática de los derechos humanos. La memoria sigue siendo una herida abierta, pero también es una herramienta fundamental para construir justicia y asegurar que los horrores del pasado nunca se repitan. En esta serie de entrevistas conmemoramos y honramos a quienes vivieron ese horror en carne propia. Sus voces, silenciadas por la dictadura, hoy se levantan con fuerza para narrar los testimonios de detenciones y torturas. En Piensa Prensa, como medio de prensa alternativa comprometido con los derechos humanos, a través de este trabajo queremos recordar que la verdad y la memoria son un faro indispensable para el futuro de nuestra sociedad.